y apoyados en textos de bioquímica, o sea, integrando las consultas que ustedes hagan, lo que vamos a aprender el día de hoy, más lo que dice el artículo, ustedes van a comenzar a responder las preguntas que están aquí planteadas. Son 9 preguntas, ¿sí? ¿Qué son los neurotransmisores? Clasificación de los neurotransmisores, cuáles son los neurotransmisores de bajo peso molecular, cuáles son sus fuentes, cuáles son sus efectos. Bueno, así vamos desarrollando 9 preguntas, ¿sí? Una vez ustedes hayan desarrollado las 9 preguntas, viene la segunda actividad y quiero que estén atentos. Con la información que ustedes consultaron de esa primera actividad, van a realizar una infografía que refleje lo aprendido en el desarrollo de los 9 puntos, ¿sí? Esa infografía es la que vamos a subir a Moodle, ¿sí? Lo vamos a hacer también en grupos. Entonces, esa actividad se sube a Moodle, solo un integrante del grupo de trabajo y dejar en un lugar visible de la infografía los integrantes. Y por favor, incluir las referencias bibliográficas. Doctora, nosotros hicimos una infografía, pero nos salió en 3 pliegos, no nos salió en uno. Está bien. Doctora, como eran 9 preguntas, cuando los integramos, no nos salió una sola hoja de infografía, nos salieron 2. Está bien, ¿sí? O sea, lo importante es que los temas queden abordados en la infografía, ¿sí? Aquí no puse, en esta me parece que no puse cuántos integrantes va a tener el grupo, no lo dejé aquí, pero entonces si desean pueden trabajar también en los grupos de 3 del club de revista. Hagamos todo en esos mismos grupos de 3 y ya saben que tienen pendiente las 2 tareas. ¿Preguntas? Si van teniendo dudas, me van escribiendo y yo en lo posible les voy respondiendo, ¿sí? ¿Me confirman, por favor, si están viendo la presentación de neurotransmisores? Sí, señora, ahí se ve. ¿Sí? Bueno, perfecto. Entonces, hoy vamos a mirar este aspecto de neurotransmisores que sé que en parte ustedes ya conocen acerca del sistema nervioso. Como saben ustedes, este sistema nervioso central es el responsable de hacer como una conexión entre las señales internas y las señales externas. ¿Cómo así? Nosotros internamente tenemos un conjunto de funciones y actividades reguladas por el sistema nervioso, ¿sí? Que se traducen en forma de señales, como pueden ser las señales motoras, las señales metabólicas en general, inclusive nuestra conducta está regulada como un proceso interno. Y esas interacciones o señales internas se deben correlacionar con señales externas. Por ejemplo, si yo escucho un sonido muy fuerte, yo puedo reaccionar de pronto con la conducta. Si yo estoy acercando la mano a algo muy caliente, yo puedo activar una señal motora y es retirar la mano, ¿cierto? Mover la mano de ahí. Y así todo el día tenemos esta interacción entre señales internas y señales externas. Es importante conocer que desde la bioquímica suceden cosas que apoyan estas reacciones que normalmente nosotros tenemos ante una situación de riesgo o de peligro. ¿Por qué hay esta interacción? Porque es la herramienta con la que contamos para salvaguardar nuestra integridad, ¿cierto? Para evitar que algo nos haga daño. Y es una reacción muy natural en todos los organismos. Entonces, sabemos que gracias a las funciones del sistema nervioso central, vamos a elaborar las respuestas necesarias para el mantenimiento del organismo. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Dudas? Eso es muy claro, ¿cierto? Esto también ustedes lo tienen muy claro. Estos son los tipos celulares con los que cuenta el sistema nervioso. ¿Sí? Calderón, María Valentina. Dígame, doc. De estas células, María Valentina, ¿cuáles conoces? ¿Cuáles nos puedes aquí hablar un poco? Ay, doc, pues conozco las células de Schwann y los astrocitos, que son de los que más me acuerdo. Ah, también los oligodendrocitos, pero de hablarle.
Hablamos de otra cosa mejor. Esa Valentina. Ay, Doc, ¿Estás cansada, sí? bastante. ¿Qué te tocó hacer? Yo me los imagino a todos súper recostados y acomodados de lo cansados que deben Pues estar. a mí me tocó levantarme como a las 4 de la mañana a cocinar. ¿Qué hiciste? Entre una compañera y nos tocó hacer croquetas de coliflor, creo que le tocó a ella también un postre de mango y a mí me tocó hacer una ensalada mediterránea de chía con pollo. Dios mío, niños, estuvieron volteando desde muy temprano. Venga, pero María Valentina, a la izquierda está la primera. ¿Cuál es? Las neuronas. Y de ese no sabes tampoco nada. Ah, pues sí, sí sé. Cuénteme a ver, ¿qué sabe de ellas? Pues ellas no son las que reciben los estímulos, que llega la Ellas información. transmiten la información. Sí. Siempre va a haber una que emita una señal y otra que la reciba, y de esa manera ellas pueden ir transmitiéndose entre ellas una información o pueden transmitirla a otro tipo de células. Por ejemplo, pueden llevar una información a un músculo, ¿sí? Pueden llevar una información al tejido del ojo, oiga, mire, dilátese, contráigase, todas esas son informaciones que las neuronas van transfiriendo entre ellas y que pueden tener como receptor final un órgano diferente al sistema nervioso, ¿sí? Porque acuérdense que ellas se distribuyen tanto a nivel central como a nivel periférico. En el sistema periférico aparecen las células de Schwann que mencionaba la compañera Valentina, y ellas junto con los oligodendrocitos del sistema nervioso central comparten como una función, y es que son las responsables de que se cuente con mielina, ¿sí? Después hablamos de para qué nos sirve esa mielina y qué función tiene en el sistema nervioso. Es que me estaba acordando que por ahí tengo una información que de pronto les puedo dejar por ahí a la mano. Lo importante es que gracias a la producción de mielina podemos tener un recubrimiento adecuado entre axones, que acuérdense que los axones son las terminales de las neuronas. Estas colillas que ustedes ven acá cuando se conectan unas con otras, esas conexiones se hacen a través de los axones, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Astrocitos, que ahí tenemos varias funciones en ellos, como lo que son brindar soporte al sistema nervioso central. También ayudan a la conformación de la barrera hematoencefálica, secretan factores tróficos, y aquí hay un aclaramiento a partir de potasio para los neurotransmisores, que más adelante vamos a mirar en qué consiste. La microglía, que digamos que actúa como si fuera el sistema inmune para nuestro sistema nervioso. Y los ependimocitos, que son los responsables de generar como una barrera entre compartimentos, y también ellos son, acá yo coloqué, bueno, la imagen muestra que son subependimocélulas madres. En conclusión, lo que buscan es recubrir cavidades del sistema nervioso y de los ventrículos y del canal modular. Esta imagen yo la saqué del libro de Herrera, para los que de pronto quieran revisar en más detalle los componentes. Sin embargo, esto es solo una introducción para mí. Yo sé que ya ustedes han tenido la oportunidad de estudiar estos componentes del sistema nervioso, algunos, otros todavía no han registrado esas asignaturas, pero la idea es que tengamos una visión general de que dentro del sistema nervioso hay muchos tipos de células y cada célula va a tener una función. Algunas serán soporte, otras serán las que ayuden al recubrimiento de mielina, otras serán los importantes en la transmisión de la información y de las señales, y otras van a ser protectoras. Esto que está acá es la barrera hematoencefálica o un esquema de la barrera hematoencefálica. En ella vamos a mirar que se tiene una fracción o un corte que nos muestra astrocitos que están en amarillo, ¿sí? Pericito que está en gris o negro. Vemos neuronas, pero aquí hay una luz, ¿cierto? ¿Qué tenemos? La luz de un vaso, tenemos la célula endotelial,
en esa región, bueno, acá está la membrana basal, y en esa región que está coloreada de rojo, que señalamos como la célula endotelial, encontramos una unión o unas uniones estrechas. Ese corte donde están las uniones estrechas, acá se está amplificando para poder identificar cuáles son las sustancias que pueden atravesar la barrera hematoencefálica. Entonces, ya haciendo una amplia proyección, nos encontramos, así como aquí vemos astrocitos, acá también están los astrocitos. Y esto propiamente es el paso de sustancias para que puedan ingresar a nuestro cerebro. Entonces, podemos decir que es como el sistema por el cual se transportan sustancias en la barrera hematoencefálica. Por eso, tenemos aquí en esta derivación que hemos hecho de la gráfica que en la parte superior tenemos el fluido sanguíneo, torrente sanguíneo, acá hay sangre, ¿sí? Y la sangre tiene muchos componentes. Y acá del lado de los astrocitos tenemos nuestro apreciado cerebro. Entonces, lo que vamos a ver es qué cosas pueden fluir o pueden atravesar la barrera y poder estar en contacto con el cerebro. Por supuesto, el cerebro es un órgano muy noble y muy protegido por su importante función. En la naturaleza, los órganos que tienen las funciones más relevantes, más importantes, son los que tienen mayor sistema protector, ¿sí? Entonces, perdónenme. ¿Qué tengo acá? Tengo que en sangre hay diferentes formas, ¿no?, de transporte. Entonces, hay uno que podemos decir que es transcelular vía lipofílica. Lipofílico significa que es amigable con los lípidos, ¿sí? Entonces, moléculas liposolubles pueden hacer una transferencia, como dice aquí, una transcelular, ¿sí? Es un mecanismo directo donde lo similar permite que fluya lo similar, ¿sí? Entonces, si son moléculas liposolubles, ellas van a tener afinidad por penetrar la barrera hematoencefálica y poder llegar hasta el cerebro, el cual también tiene alto contenido lipídico, ¿sí? Otra forma de que ingresen sustancias es a partir de transportadores. Ya hemos estudiado que cada tejido se especializa con transportadores que no son más sino que proteínas que facilitan el ingreso de una sustancia y que se encuentran ubicadas en las membranas, ¿cierto? Entonces, así como vimos hace un tiempo que habían transportadores de glucosa, también hay transportadores para aminoácidos, para nucleósidos, para lactato, muchas sustancias que son permitidas para el ingreso del cerebro, al cerebro, van a contar como un transportador. Entonces, esa es otra manera de que las sustancias ingresen al cerebro. La otra es conocida por ustedes como endocitosis. Esta endocitosis que se muestra aquí en este esquema es una endocitosis mediada por un receptor. Y colocamos un ejemplo de insulina o transferrina. En ambos casos existe un receptor que hace la captura de la sustancia, vamos a suponer que sea un receptor de insulina, ¿sí? Y hace una endocitosis y su posterior liberación de la sustancia. Y la otra es la endocitosis más conocida, que es la absortiva. Absortiva con D, de absorción, no con B de absorción, que es diferente, ¿cierto? Entonces, ejemplos, tenemos proteínas plasmáticas, la albúmina, donde lo que sufre es como una encapsulación. Aquí vemos que se forma como una vacuola donde aparece la proteína que se está transportando y luego es liberada hacia los componentes cerebrales. Y por último, hay otro sistema donde vemos que algunas sustancias por simple afinidad pueden ingresar o salir del cerebro. Por ejemplo, transportadores de cationes y aniones orgánicos que están aquí referenciados con un círculo verde, vemos que ellos pueden en doble vía hacer su transporte, ¿sí? Proteínas asociadas a la resistencia múltiple de drogas, algunas tendrán afinidad para ingresar al cerebro, otras tendrán afinidad para salir del cerebro, y glucoproteínas serán enviadas desde el cerebro hacia el resto, hacia sangre, pues para que cumplan funciones específicas en el resto del cuerpo. Esas son las formas como se transportan los nutrientes, tanto
para que Doctora, lleguen al cerebro como para que el cerebro los libere. Sí, señora. ¿cuál es la principal diferencia de la endocitosis absortiva y la endocitosis por receptor? Pues la Ok, presencia del receptor. el mecanismo. ¿Cómo? No No te te entendí. escucho, doctora. No, decía que la diferencia va a ser el mecanismo. En la endocitosis absortiva tú no tienes un receptor, sino que la misma, en este caso, barrera hematoencefálica es la que hace la encapsulación directa de la proteína. En cambio, cuando tienes un receptor, hay un intermediario, llamemos así, que es el receptor y es el que le da ingreso a la sustancia que vas a transportar. ¿Sí? Bueno, doctora, muchas gracias, sí, señora. ¿Vale? Y hay una diferencia, no sé si de pronto alguien tiene dudas entre qué es la absorción con D y qué es la absorción con B, o eso está claro. Eso lo saben, ¿sí? No, doctora, yo sí tengo la pregunta. ¿Cuál es la ¿Tienes la diferencia? pregunta? Listo, entonces mira, una absorción es algo que queda adherido, como su nombre lo indica, a una superficie y luego puede ser liberado, ¿sí? Como por ejemplo, si tú tienes, no sé si han hecho a veces un experimento de frotar y frotar y frotar un palillito, y luego levanta unos papelitos, como que se queda adherido. Entonces, lo que está en absorción es porque está solamente sobre la superficie, adherido, y luego puede ser liberado. Lo que se absorbe es lo que sucede con la esponjilla, que se queda en el interior de algo. Entonces, cuando yo absorbo, penetro hasta el interior de algo y ya no lo puedo liberar porque lo absorbió, pero cuando lo absorbo con D es algo más superficial de contacto y que posteriormente va a ser liberado. Esa es la diferencia entre absorber y absorber. Vale, doctora. Bueno, con mucho gusto. Entonces, Doctora, qué pena. sí, señor. Yo tengo otra pregunta. Sí, claro que En el sí. caso, digamos, del etanol, Ujú. ¿qué tipo de transporte utiliza? Ok, listo. Entonces, con el etanol lo que sucede es que primero hay una enzima que se llama la alcohol deshidrogenasa que al etanol lo convierte en su aldehído. ¿Cuál es el aldehído correspondiente? ¿El etanal o etanolaldehído? No me acuerdo. El etanal, llamémosle etanal, porque no me acuerdo el otro nombre. Entonces, ese aldehído, cada vez que el etanol es metabolizado, esos compuestos del metabolismo del etanol son los que van a llegar hasta el cerebro, ¿sí? Y ellos van a poder ingresar por sistemas de transporte, como aparece aquí, ¿sí? Entonces, ¿por qué hay sistemas de transporte específicos? Porque acuérdense que el etanol es un alcohol de 2 carbonos. Y si yo lo sigo metabolizando, yo puedo llegar a tener hasta acetil-CoA, ¿sí? El metabolismo del alcohol me permite que ese acetato, el otro nombre del aldehído es acetaldehído. Entonces, ese acetaldehído incluso puede ser convertido en acetilcoenzima, que en el mejor de los casos pasará a una célula y le dará energía. Pero si las células ya tienen suficiente energía, ese acetilcoenzima va a tomar otras rutas y dentro de ellas se puede decir que los productos que se derivan de la degradación del etanol pueden atravesar por medio de transportadores la membrana y afectar, digamos, a nivel cerebral. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno. Entonces, algunas propiedades del cerebro. Tenemos que el cerebro, él debe estar siempre muy bien nutrido, llamémosle así entre comillas, al punto que un cerebro en reposo consume aproximadamente el 20% del oxígeno y el 60% de la glucosa solo en reposo, lo que equivale a unos 120 gramos de glucosa diarios. Por supuesto, el consumo es mayor porque nosotros no siempre estamos con las actividades en reposo.
En algunos momentos, el cerebro se ve obligado a modificarse y consumir cuerpos cetónicos, pero lo normal es que el cerebro se dedique solo a consumir glucosa de forma aeróbica, ¿sí? Entonces, por eso aquí coloco, salvo en situaciones de ayuno prolongado en las que también puede consumir cuerpos cetónicos, el cerebro solo consume glucosa y de forma aerobia. Ya en una clase habíamos dicho que justamente cuando hace falta comidita, nos da mareo, nos da dolor de cabeza, nos ponemos de mal humor, es decir, que el primero que comienza a responder es el cerebro, porque él está acostumbrado a tomar glucosa. Pero si ya hay condiciones extremas y hay que sobrevivir, se adapta y consume cuerpos cetónicos. Además, continuamente mantiene activa la biosíntesis de fosfolípidos, de esfingolípidos, de plasmológenos y de colesterol. Constantemente. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, el componente principal del cerebro son los lípidos. Por eso habían unas compañeras que hace unos días en las presentaciones decían, los lípidos no es que sean malos, el colesterol se necesita, todo se necesita. El problema es cuando se rompe el equilibrio, ¿cierto? Y ahora, la última que traigo aquí es que la síntesis de los neurotransmisores o de lípidos que forman parte de las membranas en general son también o participa también activamente un cerebro sano. Todo esto sucede para que nuestro cerebro mantenga su integridad. Sin embargo, hay cosas que alteran al cerebro. Más o menos así están más de 2 aquí en esta clase, ¿cierto? Como descompensados. Bien, entonces, vemos que el metabolismo de los lípidos a nivel del sistema nervioso central va a tener una importancia grande, ¿sí? Si este metabolismo de los lípidos comienza a ser alterado, se manifestarán enfermedades, como la enfermedad del síndrome de Zellweger, en la que hay un déficit de peroxisomas, pero también un déficit de glicerofosfolípidos. Y eso trae entonces las consecuencias de la enfermedad. Otra situación que de pronto han escuchado con más frecuencia son las enfermedades desmielinizantes. ¿Se acuerdan que les dije que la mielina era importante para el recubrimiento de los axones? Bueno, una enfermedad que deriva de la desmielinización es la esclerosis múltiple, ¿sí? La pérdida de mielina hace que la conducción de los potenciales de acción sea mucho más lenta y eso se refleja en una pérdida de la coordinación motora. Por lo tanto, la persona va perdiendo sus habilidades para desplazarse, para caminar, etc. Otra enfermedad, la de Tay-Sachs. No sé si a alguien le tocó enfermedad de Tay-Sachs este periodo, en este semestre. Con la doctora Flor. ¿No? Bueno, este es un defecto en una enzima que lo que provoca es que se acumulen gangliósidos, los cuales no se degradan en los lisosomas, de modo que las neuronas van a sufrir una hinchazón y esto va a generar ceguera, va a generar un retraso psicomotor en el recién nacido. Bien, todo eso era lo que debíamos como conocer de la importancia del cerebro y de cómo sus constituyentes aportan a la integridad del mismo. Otra cosa que ya ustedes saben es que la información que tiene el cerebro viaja o se transmite en forma de impulsos eléctricos, ¿cierto? Entonces, ese hecho de que la información nerviosa se transmita en forma de impulsos eléctricos permitió que durante mucho tiempo se pensara que la información que pasaba de una neurona a otra tuviera una naturaleza eléctrica. La información que pasaba de una neurona a otra tuviera una naturaleza eléctrica. Pero hoy en día ya se conoce que existen realmente 2 formas de transmisión sináptica.
Una química y otra eléctrica. O sea, la eléctrica sigue vigente. Esa no se acabó. Solo que descubrieron que todo no es de naturaleza eléctrica, sino que también hay una transmisión química. Y adivinen de cuál vamos a hablar nosotros. You are now unmuted. De la química. You are now Correcto. muted. Entonces, la sinapsis química se da entre neuronas en las cuales no hay un contacto directo, sino que hay un espacio entre ellas denominado hendidura sináptica, ¿sí? Lo que hace que no exista continuidad estructural entre las neuronas, es decir, no hay un contacto directo entre las neuronas, por lo tanto no hay una continuidad. La transmisión en esta sinapsis química va a depender exclusivamente de la liberación de una sustancia química. A esa sustancia química que se libera en este esquema A le llamaremos neurotransmisor, ¿sí? Y otra cosa que sucede con el neurotransmisor o con esta sinapsis química, mejor dicho, es que la transmisión es unidireccional y va a existir un retraso sináptico. O sea, vamos a tener que esperar un tiempo para que la información pase de una neurona a otra. A diferencia de la sinapsis eléctrica, como ya la pueden ver en el esquema de abajo, en el que dice B, aquí las neuronas sí están en contacto. Aquí vemos los puntos de unión, ¿sí? Esa es una diferencia. Entonces, vamos a tener regiones de contacto especializadas, llamadas uniones comunicantes o canales intercelulares comunicantes. La transmisión de la información por corriente iónica puede ser bidireccional y no existe un retraso sináptico. ¿Por qué? Porque las células están continuas, las neuronas están continuas debido a que están unidas por regiones específicas. Pero como ya lo avisaba el compañero, nos vamos a concentrar en qué sucede a nivel de la sinapsis química. Entonces, aquí yo he colocado como algunas ideas claves que ahora las tenemos aquí, pero las vamos a ir desarrollando en las siguientes diapositivas. Entonces, sinapsis y neurotransmisión. Siempre que esta sinapsis sea química y libere un neurotransmisor, el neurotransmisor generalmente va a cumplir los siguientes pasos. Una síntesis del neurotransmisor, un transporte para el neurotransmisor, un almacenamiento para el neurotransmisor, la liberación y su posterior inactivación. Entonces, tradicionalmente, los neurotransmisores deben cumplir con esos 5 pasos que están arriba. ¿Y qué son los neurotransmisores? Son unas moléculas pequeñas que se sintetizan a partir de precursores utilizando enzimas de síntesis para ello y son transportados mediante un transporte axonal anterógrado hasta el terminal sináptico junto con las enzimas responsables de su síntesis y su degradación. Eso es un neurotransmisor. En el terminal sináptico se encuentran todos los componentes que se necesitan para el reciclaje del neurotransmisor una vez ha sido liberado. Esto también es importante. El cerebro cuida la sustancia química que está liberando y lo que hace normalmente es implementar mecanismos de reciclaje que permitan reutilizar el neurotransmisor una vez haya cumplido su función. Existen también moléculas grandes o peptídicas, las cuales se sintetizan como prepropéptidos en el retículo endoplasmático rugoso y por acción de peptidasas se transforman en propéptidos y también tendrán participación en esta forma de transmisión. Los propéptidos entonces se empaquetan en vesículas junto con las enzimas responsables de transformarlos en péptidos activos y luego los transportan mediante transporte axonal nuevamente hasta el terminal para que cumplan su función. O sea que sean moléculas pequeñas o sean péptidos o moléculas grandes, todas van a tener una forma de síntesis, van a ser transportadas junto con sus enzimas para que lleguen luego activos a
a las terminales y con eso hacer la comunicación o el contacto con la siguiente neurona. Entonces recuerden que siempre vamos a tener una neurona presináptica y una neurona postsináptica. Y en el caso de la transmisión química, ellas no están unidas, sino que hay un espacio o hendidura entre ellas y el factor comunicador que van a tener va a ser la sustancia química que vamos a llamar neurotransmisor. Este esquema muestra un poco más al detalle lo que mostraban los cuadros. Yo sé que el esquema está denso, pero es sencillo, realmente es sencillo. ¿Sí? Entonces, tenemos una primera neurona acá arriba, ¿sí? Y su terminal. Lo primero que sucede es la síntesis de neurotransmisores. Entonces, aquí disponemos de precursores para el neurotransmisor que están representados como en triángulos rojos y de enzimas de síntesis, que son como estas nubes azules que vemos aquí. Ello permite el primer paso, que es la síntesis de neurotransmisor a partir de sus precursores. ¿Sí? Bien. Luego de que se sintetizan, mírenlos acá, y ellos aquí aparecen sintetizados, serán las esferitas rojas o los círculos rojos que aparecen aquí más bien. Y el segundo paso es que estos neurotransmisores, una vez se sintetizan, son almacenados en vesículas. Entonces, el paso 2 es el almacén del neurotransmisor en una vesícula. Y luego ahí puede ser transportado en la vesícula. Por eso el paso 3 dice tráfico de vesícula a la membrana. Una vez ha llegado al extremo, se da el paso 4, que es la liberación del neurotransmisor, y eso se hace por exocitosis a la hendidura sináptica por la llegada de potenciales de acción. Entonces aquí tenemos la hendidura, ¿se acuerdan que es el espacio que queda entre las dos neuronas? Y allí justamente se libera el neurotransmisor que hemos sintetizado. Bien, una vez es liberado, pasan varias cosas. Si ustedes siguen los puntos rojos que eran nuestro neurotransmisor, vemos que ahí acontecen varias cosas. Vamos primero a suponer lo que sucede en el paso 5. En el paso 5, el neurotransmisor se une a un receptor de la misma membrana presináptica. Eso se conoce como un proceso de autorrecepción. Miren que libera el neurotransmisor y lo que hace es que lo recaptura un receptor de la misma neurona que lo libera. Entonces, a esto le vamos a llamar el proceso de autorrecepción. Eso es algo que puede suceder. Segunda cosa que puede suceder, y es lo más común, que el neurotransmisor se una a receptores de membranas postsinápticas. Esto es lo que esperamos, ¿no? Que realmente se una es a un receptor postsináptico. Pero todo depende del tipo de información que tiene el neurotransmisor. Lo más común es que sea información que sea necesaria entregar a otra neurona. Entonces tenemos aquí la clásica recepción postsináptica. ¿Qué más le puede suceder? El punto 7, que aquí pasa, aquí abrimos como un paréntesis, ¿sí? Porque miren que aquí ya el neurotransmisor está pintado de amarillo. Vamos a ver qué pasa ahí. Se da una respuesta postsináptica, pero no gracias al neurotransmisor que se sintetizó, no al neurotransmisor que se sintetizó, sino que la respuesta postsináptica se logra por un componente exógeno del neurotransmisor. ¿Cómo así? Suponiendo que usted está en urgencias y necesita un tratamiento urgente para un paciente y usted dice, rápido, tráigame acetilcolina. Usted está de forma exógena dando una molécula que hará la función del neurotransmisor, que es esa acetilcolina que usted está dando. ¿Por qué? Porque necesita, no sé, estimularle algo a su paciente. ¿Sí? Entonces, a veces no es que el neurotransmisor se sintetice, sino que de forma exógena lo suministramos y da una respuesta. Entonces dice acá, respuesta postsináptica que se puede mimetizar mediante la administración exógena del neurotransmisor o de un agonista. Mimetizar es como imitar. Cuando yo mimetizo algo,
Por ejemplo, es porque quiero que se parezca a algo que ya existe, ¿sí? No sé si esa parte la entendieron, el punto 7. Quiero decir con el punto 7 que otra manera en la cual se puede dar esa acción del neurotransmisor es porque nosotros de forma sintética hemos entregado un neurotransmisor, no de forma natural en la biosíntesis de una neurona a otra. ¿Sí? ¿Eso es claro? Doctora, y en ese caso, ¿qué pasa como con el neurotransmisor que sí se sintetizó? O sea, ¿nunca se Claro. activa? Claro, es que tú tomas la decisión de hacer de colocar un neurotransmisor, administrar un neurotransmisor es cuando hay deficiencia del original, del natural. Ah, ok, o sea, el natural ahí no está Y actuando normalmente. claro, porque ya tú lo estás tomando es como parte de tu terapia para tu paciente. Entonces, el natural, si está deficiente, tú con tal de salvaguardar la vida, tú le colocas de forma exógena el neurotransmisor que está deficiente. Ya vamos a ver por qué razones pueden estar deficientes, ¿cierto? Bueno, punto 8. Acá nuevamente aparece nuestro neurotransmisor natural, como acaba de llamar la compañera, y lo que sucede en el punto 8 es que ellos deben sufrir el paso de eliminación del neurotransmisor. Entonces, en la hendidura, algunos neurotransmisores, por medio de procesos enzimáticos, van a ser degradados para luego ser eliminados, ¿sí? Son degradados por enzimas que se encargan de eso, de eliminarlos. ¿Qué más? ¿Qué más se encuentra acá? Bueno, el punto 9. El punto 9 es que una vez el neurotransmisor ha cumplido su función y ha dejado su señal, el neurotransmisor puede ser recaptado aquí de la hendidura, puede ser recaptado y transportado nuevamente al interior de la neurona presináptica. Una vez recaptado, en la neurona encontrará las enzimas de degradación que también pues servirán para que sea inactivado. Nosotros siempre vamos a ver que para los neurotransmisores es importante que se produzcan, se liberen, cumplan la acción y luego se inactiven. Lo que sucede es que los tiempos en los que ocurren pueden ser milésimas de segundo o pueden ser tiempos un poco más prolongados. Cuando hagan lectura del artículo que les dejé, van a ver cómo se complementa muy bien con esto que estamos hablando hoy. Esta es la acción de algunos fármacos, que era lo que hablaba ahora con la compañera de por qué de repente se mete como intruso, digamos, una sustancia exógena. Hay diferentes motivos por los cuales pueden llegar sustancias exógenas a interferir en el proceso. Puede ser que lo apoyen o lo activen, o puede ser que lo inhiban o bloqueen, ¿sí? Entonces, aquí hay mecanismos de acción farmacológica de la neurotransmisión. Entonces, ¿qué vamos a ver en este esquema? Que en algunos casos habrán moléculas agonistas que promueven que se dé una respuesta y habrán moléculas antagonistas que dan la respuesta contraria. Entonces, vamos a tomar un ejemplo de, a ver, ¿cuál ponemos como ejemplo? Vamos a tomar el ejemplo que aparece acá abajo. Está atacando al mismo receptor. Entonces, el efecto agonista, ¿sí? El receptor postsináptico, que es este que está aquí en verde, se supone que él debe recibir el neurotransmisor y dar una respuesta. Entonces, vamos a suponer que este es un receptor para acetilcolina y entonces acetilcolina tiene varios tipos de receptores, muscarínicos o nicotínicos. Entonces, sea cualquiera de los dos que reciba a la acetilcolina, un receptor muscarínico o nicotínico, esta será lo deseable, que simplemente el receptor llegue y se reciba. Pero resulta que hay sustancias externas como una que se llama curaré y otra que se llama atropina que atacan al receptor y no permiten que se dé la reacción que se necesita. O sea, que el receptor envíe la señal que necesita. ¿Por qué? Porque esta atropina ocupa el lugar del neurotransmisor y así el neurotransmisor no alcanza a dar su señal. Por eso se le llama que es antagonista. Y así cada uno de estos ejemplos lo que está haciendo es evitando que se dé el proceso.
o promoviendo para que se dé un proceso. Por ejemplo, acá tenemos un veneno de serpiente y la liberación de acetilcolina. Entonces tenemos aquí que se está sintetizando acetilcolina de forma regulada, de forma correcta, pero llega el veneno de serpiente y promueve más liberación de la que hay. Entonces, supongamos que ese exceso de acetilcolina va a generarnos un efecto en la persona, por ejemplo, que la persona sufra un espasmo y que luego no pueda respirar, por ejemplo, por poner un ejemplo. Y así cada uno de ellos tiene una forma de activar o inhibir. Ah, miren, este que está acá, que es un transportador para dopamina. La dopamina también es un neurotransmisor, ¿sí? Entonces, como todo neurotransmisor, yo espero que la dopamina se sintetice, quede aquí liberado, tenga un receptor y cumpla su función normal como dopamina. Pero si eso sucede, que es lo que va a suceder porque es un neurotransmisor y esa es su biosíntesis y su proceso, y aparece una sustancia externa llamada cocaína, ¿sí? Que no debería aparecer, pero hay situaciones en las que aparece. La cocaína hace un bloqueo de estos transportadores de dopamina. Si yo bloqueo el transportador de dopamina por esta sustancia nociva que es la cocaína, ¿qué acontece? Que mi neurotransmisor dopamina va a quedar aquí concentrándose, aumentando. ¿Por qué? Porque está bloqueada la recaptación de la dopamina. Entonces miren que aquí habría un antagonismo porque no permite que se dé la respuesta real. Una vez la cocaína libera el espacio del receptor, ya no bloquea mi receptor, entonces la dopamina sí podrá ser metabolizada y eliminada. Entonces, eso es otro ejemplo de qué sucede si yo bloqueo el proceso normal que debe tener un neurotransmisor. Lo que sucede es que se concentra el neurotransmisor en la hendidura y hará la acción de manera prolongada y prolongada y prolongada. ¿Preguntas hasta aquí? You are Para que now se guíen de unmuted. este tema, You are now muted. repito, todo esto se sacó del libro de Herrera, Bioquímica Básica de Herrera. En la biblioteca está el libro. Las semanas que vienen que van a estar en la sede pueden revisar el libro. ¿Listo? Doctora, You are now Sí, señor. unmuted. y en el caso que no se dé You are esta now muted. recaptación de dopamina, ¿qué sucedería en el cuerpo? O sea, la acumulación de Los dopamina. efectos propios del consumo de este alucinógeno, ¿sí? O sea, se reflejan no tanto por el alucinógeno, por la sustancia en sí, sino por la exageración de dopamina que te va a quedar aquí en la hendidura, ¿sí? Entonces, si tú puedes rápidamente ahí busca rápidamente efectos de la dopamina, efectos. Y vas a encontrar los efectos moderados y los efectos por exceso de dopamina. ¿Sí los puedes buscar? Okay. Sí, aquí estoy buscando. Bueno, Ok. cuéntanos qué encontraste. You are now unmuted. You are now muted. Pues bueno, causa sensaciones placenteras bueno, la sensación de relajación. Pero pues es que sí, en sí pues sería como, o sea, la cocaína lo que haría, lo que usted dice, simplemente es exagerarlo y ya, ¿sí? Exagerar exactamente la acción de la dopamina. Y como la dopamina trae una información, esa información queda ahí. Y mientras siga bloqueado el receptor, la dopamina sigue ahí y no completa su ciclo, que es enviar la señal y desintegrarse o eliminarse. ¿Sí me hago entender? Sí, señora, ya entendí. ¿Les quedó más claro con el ejemplo del alucinógeno, sí? Vale. Bueno, seguimos. You are now unmuted. Sí, señor, dígame. ¿De tipo qué? ¿GABA? ¿GAP o paraclino? ¿Qué es GAP? No sé qué es GAP. Ujú. Ah, bueno, en ese orden de ideas coincide con lo que está sucediendo aquí. Son dos neuronas, fíjate que es el mismo tipo de tejido,
y no hay contacto entre ellas. Entonces, si esa es la definición, aplicaría. De todas maneras, puedes preguntar si aplica, pero por lo que me dices de definición, debería aplicar. No, a ti, muchas gracias. Doctora, You are now Sí. muted. yo tengo una pregunta con respecto, digamos, a la cocaína y la dopamina. ¿Ese no sería un receptor de tipo agonista? No, es un antagonista, Pero porque sí está está bloqueado. potenciando, ¿Cómo? pero no está potenciando en cierto sentido la acción de la dopamina. La dopamina no es que esté potenciada, es que aumentó sus concentraciones en la hendidura. Por lo tanto, aumentó su respuesta. Creo que por eso lo estás viendo como un agonista, porque está aumentando su respuesta. Pero como su mecanismo, aunque se aumenta la respuesta, que sí es cierto, su mecanismo es bloquear, míralo acá, su mecanismo es un bloqueo, entonces eso está impidiendo el mecanismo natural. Entonces, el mecanismo, ojo, el mecanismo es antagonista. La respuesta sí está potenciada, como tú lo acabas de decir, pero el mecanismo es el antagonista. ¿Sí me hago entender? En lo que concierne a mecanismo. Lo mismo cuando dije acá de atropina. Atropina también ocupa el lugar de neurotransmisor y tiene unos efectos, y el neurotransmisor también va a quedar aquí haciendo mucha la acción, pero el mecanismo es antagonista porque bloquea el receptor. ¿Listo? Ok, gracias. Acá Sí. la cocaína bloquea el transportador, acá bloquea la atropina al receptor. Entonces, el mecanismo es antagonista. La respuesta sí se exagera, digamos. Muy bien, bien pensado. Seguimos. Este tema les dio un toque de adrenalina a ustedes, estaban quieticos. Bueno, entonces, existen algunas moléculas que pueden tener esa función como mensajeros en el sistema nervioso, pero resulta que no encajan totalmente en la definición de lo que es un neurotransmisor. Ejemplo de ello es el óxido nítrico, que más bien a veces son llamados neuromoduladores. Igualmente el monóxido de carbono, igualmente el hidruro de azufre. Hay algunas moléculas pequeñas que se producen en el cuerpo, pero no coinciden con todos los pasos que acabamos de describir que debe cumplir un neurotransmisor. Por ejemplo, en el caso del óxido nítrico, es un gas que difunde desde la neurona donde se origina a otra sobre la que actúa, pero como es gaseoso, no tiene que hacer un proceso de encapsulación en una vesícula para luego transportarse y liberarse a la sinapsis. Simplemente él difunde como gas que es. Y en ese mismo orden de ideas está el monóxido de carbono. Y ambos en sí tienen propiedades neuromoduladoras. Entonces, ya se consideran neurotransmisores y lo van a encontrar ya en los libros más actuales como neurotransmisores. Hace un tiempo, hace ya 6 años, yo estuve revisando acerca de ese tema, de cómo algunos de estos gases difunden liberándose a la otra neurona y expresando una propiedad o una función específica. Pero yo lo hice a partir de una mimetización, como decíamos hace un rato, o sea, una imitación del gas. ¿Cómo lo hice yo? Pues yo organicé moléculas o sinteticé moléculas como las que están aquí, y estas moléculas tienen disfrazado el monóxido de carbono aquí. Y con ello podíamos evaluar, pero en un laboratorio, la función que tenía ese monóxido. Si nosotros lográbamos encontrar que esas moléculas eran viables o compatibles con los sistemas biológicos, podríamos de manera exógena tener un suministro de este tipo de gases. Cosa que sí logramos, pero que no hemos hecho los ensayos en vivo. Otro día los hacemos. Bueno, otra cosa que nos propone el taller de la próxima semana es que clasifiquemos a los neurotransmisores. Ustedes pueden encontrar varias clasificaciones de los neurotransmisores. Mi recomendación, traten de poner todas las clasificaciones que encuentren. Por ejemplo, yo aquí traigo 3 maneras de clasificarlos. Los clasifico según la naturaleza química,
los clasifico según el efecto farmacológico o funcional y los clasifico según la naturaleza de la respuesta, ¿sí? Vamos a empezar primero con los que están en verde. Según la naturaleza química, pueden ser éster, como la acetilcolina, pueden ser aminas, como todas las aminas biógenas, que tenemos noradrenalina, dopamina, serotonina, histamina, y todos ellos tienen función de aminoácidos. De pronto algunos de ustedes dirán, doctora, pero ahí hay unas cosas que parece como sustancias químicas que no sabía que eran aminoácidos. Perdón, que no sabía que eran neurotransmisores. Y sí, o sea, de pronto algunos de ustedes dirán, pero eso no era una hormona, o eso no era un aminoácido, o eso no era una molécula energética. Sí, pero tienen funciones neuroreguladoras. Por eso también son neurotransmisores. Por ejemplo, ahora acá aparecen los aminoácidos, glutamato, GABA, glicina, aspartato. Ellos tienen funciones como neurotransmisor. Algunas purinas que ustedes conocen como la adenosina y nuestro amigo el ATP también dan unas respuestas. Y gases como los que acabamos de ver, como el monóxido de carbono y el óxido nítrico, también dan respuestas. Y cada uno están como clasificados de acuerdo a su naturaleza química. Esa es una manera de clasificación. Otra manera, los efectos farmacológicos. Entonces, se dividen en opioides, en factores de liberación hipotalámicos, que de pronto algunos de esos factores van a comenzar a estudiarlo en las asignaturas del próximo semestre. También estos péptidos cerebrointestinales, que en algunos momentos hemos tocado esa relación que hay entre el intestino, el sistema digestivo y el cerebro, esa conexión, ¿cierto? Gracias a estos péptidos. Miren que estos péptidos son los que dan algunas señales. Estos son ejemplos, ¿sí? Hay otros. Péptidos hipofisiarios y lípidos. Esa es otra manera de clasificarlos. Y la que está en la mitad, que dejé de últimas, es la clasificación de acuerdo a la respuesta que dan los neurotransmisores. Entonces, habrán neurotransmisores excitatorios e inhibitorios. Los excitatorios inducen la creación o la síntesis de potenciales estimulatorios. Y esos potenciales estimulatorios se logran por un proceso llamado despolarización. En la despolarización lo que sucede es que hay canales, el efecto se logra gracias a que hay canales que permiten la entrada y o salida de cationes. Y al permitir ese flujo de cationes y aniones, lo que van a hacer es despolarizar esa región y por eso se obtiene la respuesta excitatoria. Y también hay una respuesta inhibitoria, pero la respuesta inhibitoria no se da por una despolarización, sino todo lo contrario. La respuesta inhibitoria se da por una hiperpolarización de la membrana postsináptica. Igualmente se abren canales que permiten la entrada de aniones y o salida de cationes, pero aquí miren que el flujo es contrario. Entran aniones y o salida de cationes. Y arriba tenemos entrada de cationes y o salida de aniones. Entonces los efectos son contrarios. Tengo efecto excitatorio por una despolarización y tengo efecto inhibitorio por una hiperpolarización. No recuerdo si en el documento les dejé más detalle de esta respuesta. Creo que sí lo mencionan, pero no me acuerdo si entran mucho en el detalle. Bueno, aquí hay un resumen de algunos neurotransmisores. En este resumen podemos ir viendo el tipo de neurotransmisor. Aquí hacen la clasificación un poco más desde los grupos químicos, el lugar y el efecto. Atentos, que en el taller también tenemos un punto donde tenemos decir el neurotransmisor, la localización del neurotransmisor y el efecto, ¿sí? Por ejemplo, voy a tomar aquí la serotonina, que es una monoamina. La serotonina se localiza en el sistema nervioso central y tiene un efecto inhibitorio generalizado. Pero sucede que hay otros, y eso lo van a explicar muy bien en el documento que van a leer, donde el neurotransmisor, por ejemplo, aquí tenemos
norepinefrina y epinefrina, ¿sí? Están en el sistema nervioso central, en el sistema nervioso autónomo, están en otros, hacen sinapsis en otros tejidos, ¿sí? Cercanos, y ellos van a dar efectos excitatorios o inhibitorios, porque también depende esa respuesta de la célula que lo reciba. Entonces, en este caso, como están distribuidos en diferentes lugares, según sea el lugar, pueden dar una u otra respuesta. La próxima semana que estén leyendo del tema, en el artículo se van a acordar de esta tablita. Entonces, miren que yo también les pido que usen los aminoácidos, los neurotransmisores pequeños y hagan una tabla, construyan también una tabla. Entonces, para que tengan la guía. Vamos a ver los ejemplos más clásicos. ¿Cuánto tiempo me queda? 45 minutos. Bueno, si no van entendiendo, me van diciendo. Por el tiempo no se preocupen, que nosotros tenemos que entender. O sea, no tiene mucho sentido que yo hable y que ustedes no me capten. Entonces, por el tiempo no hay problema. Cuantas veces necesiten que les aclare algo, con mucho gusto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos, ay, no les he dado los 5 minutos. Lo que vamos a hacer es ir tomando ejemplos concretos de neurotransmisores. Obviamente, el primero que vamos a tomar es la acetilcolina, como se ve en pantalla. Vamos a ver cómo se sintetiza y enseguida cómo se degrada, porque acuérdense que la idea es que el neurotransmisor cumpla su función y se degrade. ¿Sí? Entonces, ¿quieren 5 minutos o seguimos? Creería que los 5 minutos. ¿Qué dicen los demás? Sí, doctora, Sí, por favor. los 5, por favor. Ok, entonces tengo acá las 8:17, 8:22, muchachos. Me voy a silenciar y en 5 minutos nos reactivamos.
Volvemos, chicos. Bueno, entonces continuemos. Decíamos que a continuación vamos a tomar ejemplos clásicos. Estos ejemplos que yo voy a explicar también lo van a encontrar ustedes en la literatura porque vamos a tomar los clásicos. A mí me gusta mucho el tema de los neurotransmisores por lo que les dije hace un rato. Yo he hecho investigación acerca de estas sustancias que se han descubierto en los últimos 50 años y se ha visto su función moduladora del sistema nervioso, como el NO, el CO, el HS. Entonces, por eso a mí me apasiona mucho de pronto hablar de la neurotransmisión, pero lo que sí es cierto es que en los libros principalmente vamos a encontrar son los clásicos, no estos nuevos que están saliendo y como que siendo aplicados. Por ejemplo, a nivel endotelial, el óxido nítrico ya es utilizado. El monóxido todavía lo estamos preparando para sus futuros usos, porque el monóxido, acuérdense que es muy tóxico. Pero bueno, apartando esos especiales y que todavía son motivo de investigación, y ahí me incluyo en el grupo de investigadores de ese tipo de moduladores, vamos a hablar de los más estudiados y los que clásicamente ustedes van a encontrar. El primero de ellos, por supuesto, acetilcolina. No me lo confundan con acetilcoenzima A, porque acetilcolina lo vamos a mirar como un neurotransmisor. En cambio, la acetilcoenzima A es una molécula que hemos visto participando de muchos procesos. Podemos decir que es una molécula bien importante, pero ¿cómo se sintetiza el neurotransmisor? Entonces, se sintetiza por la unión de una molécula llamada colina, que es esta molécula que está acá, y les doy la bienvenida con la colina a los compuestos nitrogenados. Miren que aquí aparece un nitrógeno, ¿sí? Entonces, la colina se une con acetilcoenzima A gracias a la enzima colina acetiltransferasa, que lo que hace es permitir que se incorpore el grupo acetilo de acetilcoenzima A la colina. Entonces, miren que mi colina llegaba hasta aquí, hasta el OH, y ahora lo que he hecho es incorporarle a la colina el grupo acetil o acetilo de la acetilcoenzima A, liberando, por supuesto, coenzima A. Miren que la coenzima A sale totalmente regenerada porque captura un hidrógeno de lo que era colina más su parte de coenzima A y deja perfectamente organizada la coenzima A. Entonces aquí ya obtuve, esa fue la síntesis, ahí ya obtuve acetilcolina, ¿sí? Que es el neurotransmisor del que hablábamos. Entonces, una vez la acetilcolina es liberada en la sinapsis, debe ser inactivada. La enzima responsable de inactivar el efecto de la acetilcolina es la acetilcolinesterasa. Son dos enzimas. La colina acetiltransferasa participa en la síntesis y la acetilcolinesterasa participa en la degradación. Cuando se degrada, se obtiene ácido acético o acetato y colina. Esos son los productos de degradación. Doctor, ¿y qué hacemos con esa colina? ¿Para qué se utiliza? Esa colina es reutilizada para cuando se necesite otra biosíntesis, sea del neurotransmisor o de otro componente que se requiera con esa fracción, colina, ¿sí? Y con el ácido acético, ¿qué hacemos? También es un producto, como es un ácido, que va a seguir su degradación y puede volver a transformarse en una fracción acetil o puede directamente conformar acetilcoenzima A nuevamente. O sea, se pueden reutilizar. Bien, en la imagen vemos aquí en rojo un inhibidor para la acetilcolinesterasa. Entonces pensemos, si llega este inhibidor a afectar el proceso normal, lo que va a suceder es que no se va a degradar acetilcolina. Y lo que sucede, obviamente, será la acumulación de mucha acetilcolina. Un ejemplo de esto lo constituye el gasarín, que es un gas nervioso o que actúa sobre el sistema nervioso. ¿Cuál es la acción? Inhibe a la acetilcolinesterasa, evita la degradación del neurotransmisor y por lo tanto prolonga su acción en la unión neuromuscular.
esa acción prolongada en la unión neuromuscular va a producir o a provocar una parálisis espástica que conduce a la muerte. ¿Sí? ¿Alguien ha escuchado de este gas? Tristemente, este gas ha sido empleado por personas extremistas que en su afán suicida y en sus ideales extremos, en años recientes han cometido atentados en lugares como por ejemplo en el metro en Francia, de dejar fluir el gas, o inclusive en una calle, no me acuerdo si fue en Japón, algo así, pero han habido casos específicos en los que se ha procedido de esta mala forma, liberando el gas sarín como un atentado terrorista extremo, y todas las personas que están alrededor, que quedan en contacto con el gas, sufren esta acción. Inclusive en los últimos años se han reportado hasta niños que estaban en el lugar, porque ustedes saben que estas personas terroristas extremas no miden. Y bueno, es una historia difícil de contar, pero real. En algunas ocasiones se ha usado este gas para ello. Este mismo gas también se usó en algún momento cuando el mundo se encontraba en guerras mundiales y tenían un concepto los nazis de que debía sobrevivir solo la raza de ellos, por decirlo así, y que los judíos no tenían cabida en este mundo. También en algunas ocasiones ellos usaron gas sarín para la muerte masiva de muchas personas. Y bueno, y finalmente la razón por la cual estas personas morían era por la parálisis espástica que no les permitía respirar. Acuérdense que para respirar constantemente estamos moviendo los músculos de nuestro tórax. También nuestro corazón es un músculo, o sea, tenemos que los músculos son súper importantes para muchas cosas. Y si bloqueamos la contracción, pues viene la muerte sin duda. Bueno. Acá vemos, hace un rato les decía que para acetilcolina, voy a regresar un momentico para que sepan de qué me estoy refiriendo, creo que fue por aquí. Aquí en este ejemplo, cuando yo mostré este ejemplo, yo les decía que el receptor para acetilcolina normalmente lo vamos a encontrar como ACH, así. Acetilcolina va a tener receptores muscarínicos o nicotínicos, ¿sí? Y ahorita eso es lo que yo voy a hablarles, cómo son esos receptores. Entonces la acetilcolina, cuando se libera la sinapsis, puede unirse a dos tipos de receptores. ¿Sí? ¿De qué depende que se una a un receptor u a otro? Depende del tipo de células que estén interactuando, de la región donde estén las neuronas. Entonces ahí encontrará o un receptor u otro receptor. El caso es que hay dos tipos de receptores para acetilcolina. Unos receptores llamados nicotínicos y unos receptores llamados muscarínicos. Los nicotínicos se llaman así porque cuando se estudiaron se descubrió que se activan por efecto de una sustancia llamada nicotina. Como se activan por nicotina, entonces podemos decir que la nicotina actúa como un agonista. Y ahí volvemos nuevamente al concepto de agonista y antagonista. Como el mecanismo que usan de activación responde a la nicotina, entonces decimos que la nicotina es un agonista para ese receptor. ¿Y cómo es un receptor nicotínico? ¿Cómo lo vemos acá? Mírenlo aquí, en azul. Consiste en un canal conformado por 5 subunidades polipeptídicas. Entonces, la unión de la acetilcolina va a permitir regular la apertura del canal. Entonces, cuando la acetilcolina se une, regula la apertura del canal, permitiendo así que ingrese sodio y que salga potasio. ¿Sí? Por eso era que hablábamos de esos efectos que dependían de la polarización o despolarización o hiperpolarización.
Lo que sucede en estos receptores es que predomina la entrada de sodio, o sea, es más el sodio que entra que la salida del potasio, debido al mayor gradiente electroquímico del sodio. Entonces lo que se va a generar es un efecto despolarizante. Si tengo un efecto despolarizante, ¿cómo será la respuesta? ¿Excitatoria o inhibitoria? Tengo un efecto despolarizante. Si hay despolarización, excitatoria. Ay, Dios mío, me asustaron. Entonces, la acetilcolina se libera en la sinapsis que forman las neuronas motoras con la musculatura esquelética. Por eso explica la acción que tienen algunos tóxicos que bloquean la unión de la acetilcolina a los receptores nicotínicos. Por eso hablamos de los espasmos, ¿sí? Si es algo localizado, es manejable, pero si es algo sistémico, realmente conduce directamente a la muerte. Porque fíjense que la acetilcolina en su sinapsis está entre la neurona motora y directamente la musculatura. ¿Preguntas aquí? Aquí. Para confirmar. Sí, confirmemos. Cuando se despolariza, se excita, ¿verdad? Confirmado, confirmado. Ok. Sí. Entonces, miren, aquí lo mismo. El canal, mírenlo acá, ahora acá está rosado, pero es el canal. Cada libro lo representa de alguna forma. Tenemos aquí el canal. Llega la acetilcolina y modula la apertura del canal, modificando la entrada de los iones y por lo tanto generando la despolarización que ya nos confirmó el compañero que da el efecto excitatorio. Y una vez se remueva, por decirlo así, la acetilcolina, volverá a su estado original, más o menos lo que vimos. El otro receptor al que puede llegar la acetilcolina es el receptor muscarínico, ¿sí? Y se llama así porque el receptor se bloquea en presencia de la sustancia llamada muscarina. La muscarina se extrae de unos hongos. La nicotina, ustedes saben que se extrae de una planta, ¿cierto? Entonces, cuando el receptor se ponía en contacto con muscarina, se bloqueaba. Entonces, ¿cómo es ese receptor? Ese receptor ya no son 5 subunidades del canal, que no sé qué, no. Es solo un péptido conformado por 7 dominios. Yo sé que la imagen no se ve de pronto con mucha nitidez en la transmisión que estoy haciendo, pero cada uno de estos tubitos blancos, llamémosle así, es uno de esos dominios. Entonces aquí están enumerados: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces consiste en un único péptido con 7 dominios transmembranal acoplado a proteína G. Esta es una proteína que hace parte del sistema que estamos estudiando y también regulan la apertura de canales de potasio. ¿Sí? Dependiendo del órgano diana, entonces miren aquí algo interesante, los canales se abren promoviendo una hiperpolarización. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de la inervación autónoma del corazón, permitiendo que se disminuya la frecuencia cardíaca. Entonces, cuando los canales se abren, hay una hiperpolarización y la respuesta es inhibitoria, disminuyendo en el caso del ejemplo que está aquí la frecuencia cardíaca. Pero, dependiendo también del órgano, si en lugar de abrir canales lo que hace es que se cierren, provoca la despolarización. Y si hay una despolarización, está el efecto excitatorio, como es el caso de la inervación de la musculatura lisa del estómago, donde con esa excitación promovemos la contracción gástrica. ¿Qué les parece? ¿Cierto que el tema es chévere? Ay, digan que sí. Digamos que sí. O sea, decir como a grandes rasgos que la acetilcolina tiene un efecto excitatorio o inhibitorio dependiendo de su receptor, ¿sí? Sí, señora. Y eso mismo lo van a ver en varios
neurotransmisores. Por eso hay una tareita ahí en el trabajo que van a hacer la próxima semana, justamente de que vayan viendo ese desglose de neurotransmisores que son capaces, según el órgano, de dar una respuesta excitatoria o inhibitoria. Todo depende de que, o sea, el neurotransmisor es el mismo, pero como llega a receptores diferentes, en un receptor, como acabamos de ver acá, en este caso la acetilcolina en receptores muscarínicos puede tener efectos que dan paso a una hiperpolarización y por lo tanto es inhibitorio. O puede tener efectos en otro órgano diana que son despolarizantes y dan el efecto excitatorio. O me regreso. Acá cuando hablábamos de la misma acetilcolina, pero en un receptor nicotínico, dijimos que el efecto era despolarizante. Bien, ¿qué más sabemos de la acetilcolina? Resulta que la dichosa acetilcolina es bien importante porque es utilizada por la mayoría de los nervios parasimpáticos que inervan los distintos órganos. Siempre que es para, recuerden que está distribuido por todas partes, ¿cierto? Entonces, eso hace que la acetilcolina sea muy útil. Y a nivel del sistema nervioso central, también hay acetilcolina y también se usa por un gran número de neuronas. Las neuronas que usan esta acetilcolina son las llamadas colinérgicas. ¿Sí? Y justamente cuando se pierde este tipo de neuronas, cuando un organismo empieza a perder las neuronas colinérgicas, entonces aparece la enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Uno de los tratamientos que se utilizan para controlar el desarrollo de la enfermedad son inhibidores de la acetilcolinesterasa. Por ejemplo, la tacrina, donepezilo, rivastigmina. Todos estos medicamentos, si no me equivoco, creo que se habla de algunos de estos medicamentos en el artículo que dejamos. Si no me equivoco, porque les soy honesta, leí varios y no sé si los estoy confundiendo, pero creo que seleccioné el que habla de los medicamentos también. Bueno, ¿para qué se usan estos inhibidores? Y dijimos, ¿cómo que inhibidores? Doctora, cuidado, mira lo que pasó cuando se inhibió en el sistema central la acetilcolina. Pero estos, como son medicamentos, van en una dosis terapéutica para un efecto deseable y no para que la persona quede con un espasmo, ¿cierto? Que lo conduzca a la muerte. El problema es que, hombre, aquí la diferencia es la dosis, ¿no? Si yo estoy trabajando a dosis terapéutica, es porque es un tratamiento. Y si yo estoy trabajando a dosis muy altas, es porque es un tóxico o un veneno. Entonces, en este caso, obviamente estamos hablando de un efecto terapéutico, donde lo que buscamos es potenciar la neurotransmisión colinérgica, es decir, como hay tan poquitas neuronas haciendo la acción biológica necesaria, o fisiológica necesaria, mejor dicho, lo que hacemos es que esas poquitas trabajen más, y lo hacemos inhibiendo a la acetilcolinesterasa para que promueva que se queden más tiempo cumpliendo la acción y evitar que el paciente o bueno, controlar un poco el desarrollo de la enfermedad, porque sabemos que es una enfermedad que de todas maneras va a seguir su curso. Hasta el momento no se tiene una cura para ella, pero con esos medicamentos se ayuda a controlar un poco el estado del paciente. Eso con acetilcolina. Veamos ahora otros neurotransmisores, que son las aminas biógenas. Algunos le llaman monoaminas. Las aminas o monoaminas forman entonces un grupo de neurotransmisores que incluye a las catecolaminas, la serotonina y la histamina. ¿Sí? Las catecolaminas son 3: dopamina, adrenalina y noradrenalina. ¿Sí? Entonces vamos a ir viendo cómo se hace su síntesis. Empecemos con síntesis de adrenalina. Bueno, y también noradrenalina. Entonces tenemos que su síntesis se da a partir de tirosina.
que si ustedes recuerdan, la tirosina es uno de los aminoácidos aromáticos. Entonces tenemos la tirosina, que es convertida en una sustancia llamada dopa. ¿Cómo se convierte? Básicamente, la reacción entre tirosina y dopa lo que hace es que al anillo se le otorgue un segundo grupo OH. Entonces tenía originalmente un grupo OH y ahora tiene dos. ¿Cómo se hace? Por medio de la enzima tirosina hidroxilasa. Acuérdense que esos grupos OH se llaman hidroxilos. Entonces la enzima que ataca a la tirosina y le coloca un grupo hidroxilo nuevo se llama tirosina hidroxilasa. Para que se dé la reacción se va a necesitar tetrahidrobiopterina, que en presencia de oxígeno dará ese aporte de grupos OH y transformando así a la tirosina en dopa. Luego, esa molécula llamada dopa es atacada por la aminoácido aromático descarboxilasa, donde pierde el grupo carbonilo del aminoácido. ¿Sí? Para ello va a necesitar PLP, que es, es el derivado de vitamina B6, conocido como fosfato de pirodoxal. ¿Sí? Siempre que tenemos descarboxilaciones, ya hemos visto que aparece ese PLP, no es primera vez que yo se los muestro. Entonces, liberamos dióxido de carbono porque este grupo carboxílico va a salir en forma de dióxido de carbono y aquí obtenemos dopamina, que será una catecolamina dentro de estos neurotransmisores que estamos estudiando. Listo. ¿Qué le pasa a la dopamina? Bueno, como es un neurotransmisor, puede llegar a un receptor, cumplir su función, etc. Pero también, gracias a la cantidad de dopamina que se produce, yo puedo, luego de tener dopamina, continuar usando dopamina como reactivo para producir noradrenalina por medio de la enzima dopamina hidroxilasa. La dopamina hidroxilasa va a necesitar ascorbato, que es un derivado de ¿qué vitamina? Sí. Chicos, C, muy bien. Muy bien, C de casa, ¿cierto? Entonces, el ascorbato será coenzima aquí para la transformación, también en presencia de oxígeno, y lo que hace es incorporar nuevamente un grupo OH, donde en el carbono, donde originalmente teníamos, el carbono que seguía al carboxilo, que acabamos de descarboxilar, valga la redundancia. Entonces, aquí se ubica un grupo OH por acción de la dopamina hidroxilasa, o sea, un hidroxilo nuevo. Y ahora nuestra molécula ha ganado dos hidroxilos. El primero que ganó fue cuando se convirtió en dopamina, que fue este hidroxilo. Y ahora tiene un segundo hidroxilo ganado, que es este que está aquí, continuo a donde estaba el grupo carbonilo. Y ahora se llama noradrenalina. La noradrenalina puede sufrir otra transformación y esa nueva transformación la hará sobre la parte amina y se convertirá en adrenalina pura, ¿cierto? ¿Cómo lo transformamos? Gracias a la enzima feniletanolamina metiltransferasa. Feniletanolamina metiltransferasa. Utilizará como coenzima una coenzima y que la vamos a ver hoy, yo creo que por primera vez, no sé si con la doctora Helena la han visto, se abrevia SAM o SAM y quiere decir S-adenosilmetionina. Entonces, esta coenzima lo que va a permitir es la incorporación de un grupo metil, ¿sí? Un metil, acuérdense que en química es un CH3, que aparece como una ramificación. Entonces, por eso aquí aparece una M. Imagínense que esta M les dé como la mnemotecnia de decir que es un metil. Dicho metil, miren, lo acaban de quedar en la amina. Entonces, SAM o S-adenosilmetionina aporta un grupo metil y formará ahora la adrenalina. De esa manera, miren cómo en cascada se pueden obtener las aminas biógenes. ¿Sí? Vamos ahora a la síntesis de serotonina. Para la síntesis de serotonina vamos a partir de otro aminoácido conocido por ustedes que se llama triptófano. Mírenlo aquí, también aromático. Este aminoácido
también va a sufrir una hidroxilación. Por lo tanto, ahora usaremos una enzima llamada triptófano hidroxilasa, que también utilizará tetrahidrobiopterina para incorporar ese grupo OH, y acá está nuestro grupo OH del que estoy hablando. Aquí se formará un compuesto llamado 5-hidroxitriptófano, el cual luego, por medio de la enzima que vimos actuando junto con PLP, va a promover la descarboxilación, es decir, aminoácido aromático descarboxilasa en presencia de PLP promueve la descarboxilación, y una vez se descarboxile ya no tenemos un aminoácido sino un neurotransmisor que se llama serotonina. Y la última de estas aminas biógenas es la formación de histamina, que como ustedes solo sospecharían, proviene de un aminoácido llamado histidina. ¿Se acuerdan de este aminoácido que lo clasificaron seguramente como un aminoácido básico? ¿Sí? Entonces, la histidina nuevamente hace una reacción similar de descarboxilación por medio de la histidina descarboxilasa en presencia de PLP. Al promover la descarboxilación, nos quedará la enzima, nos quedará el neurotransmisor histamina, que es diferente de histidina solamente en que no tiene el grupo ácido. Ha perdido el grupo ácido por la descarboxilación. ¿Preguntas? ¿Dudas? Una pregunta. Digo. En el caso de la catecolamina, pues se tiene que el precursor deriva a 3 neurotransmisores. Sí. ¿Hay más así o solo es en ese caso? No, solo es porque estas son las catecolaminas, solamente son como 3 esquemas, y la única que es como consecutiva que uno deriva al otro es en las catecolaminas. La serotonina se produce, digamos, por una sola ruta directa que da serotonina, y la histamina también. Ok. Bueno, ya las sintetizamos, pero acuérdense que paso siguiente, inactivarlas. Si no, podemos alterar el funcionamiento del cuerpo, ¿cierto? Entonces, la vía de degradación enzimática que cursan las catecolaminas se describe de la siguiente manera. Lo vamos a ver que se ve como un poquito complicado, pero si están atentos, verán que son reacciones muy similares que se pueden llevar de la mano bien, se pueden llevar amistosamente. Entonces, la inactivación de las catecolaminas se produce normalmente por una recaptación presináptica y también por degradación enzimática. Esto puede ocurrir a nivel de los terminales presinápticos, pero también puede ocurrir en las células de la glía o en las células endoteliales. Voy a hablar de algunas sustancias aquí que luego las vamos a ver en los esquemas para que las tengan presentes. Entonces, la degradación enzimática de las catecolaminas puede empezar por la desaminación oxidativa del carbono que tiene el grupo amino. Entonces, se puede dar una desaminación, y esa desaminación siempre va a estar catalizada por una enzima llamada monoaminoxidasa. La monoaminoxidasa la van a encontrar siempre representada como MAO. Entonces, siempre que veamos MAO, está haciendo una desaminación. Esa es como una clave que debemos tener. También puede darse por metilación de un grupo hidroxilo en posición meta respecto a la cadena de carbono del grupo catecol, que ahora vamos a verlo. Y esa metilación la logramos por medio de otra enzima llamada catecol ortometiltransferasa, y se va a abreviar como COMT. Entonces, siempre que veamos COMT o COMT, lo que va a hacer es una metilación. En resumen, cuando queramos degradar, inactivar enzimáticamente las catecolaminas, vamos a atacarlas de 2 maneras. Uno, haciendo una desaminación, y siempre que hagamos reacciones de desaminación oxidativa, utilizaremos MAO.
Otra forma, o dos, haciendo una metilación del grupo hidroxilo, del anillo, catecol. Y para esa metilación se hará por una enzima llamada catecol ortometiltransferasa y que la vamos a abreviar como COMT. Eso tiene que quedarnos claro, porque ahorita que yo pase la diapositiva, alguno se puede asustar. No se asustaron, ¿verdad? Doctora, Señor. es el grupo catecol. ¿Cuál es el grupo catecol? Listo. Entonces, miren, este anillo, que si se dan cuenta, tienen en común las catecolaminas, este anillo se llama grupo catecol y se caracteriza porque es un anillo aromático que tiene en posición orto dos grupos hidroxilo. Si ustedes se acuerdan de la química orgánica, hay unas posiciones establecidas en los anillos aromáticos: orto, meta y para. Entonces son tres. Esta que estoy representando aquí es orto. Entonces esto es un anillo catecol. Y acá, este es en el caso de la dopamina, vemos el anillo catecol. En el caso de la noradrenalina, vemos el anillo catecol. Y en el caso de la adrenalina, también está el anillo catecol. Entonces, a ese anillo, la historia le dio ese nombre de catecol. ¿Sí? Bien, ¿qué dije yo? Que le tienen que pasar dos cosas. Uno, que se actúe sobre el grupo amina de cada uno de ellos. Y dos, que se metile uno de los OHs. Entonces, esas dos cosas van a pasar en estos esquemas. Y me quedan como 5 minuticos para contarles esa historia. Entonces, la degradación. Aquí tenemos dopamina. Vamos primero a ver cómo será el paso para que esa dopamina sea metilada. ¿Sí? Entonces resulta, y de esa manera se inhiba o se degrade. Entonces tengo la dopamina y yo dije que la metilación iba a ser gracias a la enzima COMT, ¿cierto? Que es la catecol ortometiltransferasa. Ella va a utilizar SAM, que ya sabemos que SAM va a aportar un grupo metilo. Entonces, va a transformar la molécula ¿de qué manera? En uno de los hidroxilos va a colocar el grupo metilo. Esta acción ya deja a la dopamina, digamos, deshabilitando sus propiedades. Ahora lo que continúa es atacar la amina, porque yo siempre dije que íbamos a atacar dos cosas. Entonces, para atacar la amina, es decir, que vamos a hacer una desaminación, vamos a usar MAO, que efectivamente lo que va es a atacar acá y a eliminar ese resto de amina. ¿Sí? Y finalmente, por medio de la aldehído deshidrogenasa, miren la que la aldehído deshidrogenasa actúa aquí como ADH y utilizando NAD se producirá el ácido homovanílico, que ya es la forma inactiva. Entonces, yo me vine por acá por el lado de la derecha y dije que iba a primero metilar y luego a quitar el grupo amino. Pero también se ha observado o se ha explicado que puede la dopamina primero hacer la desaminación usando MAO, como aparece aquí, luego la aldehído deshidrogenasa actúa y por último la metilación con COMT. Y llegamos al mismo producto. Es decir, que puede variar la forma como se esté degradando o inactivando. ¿Por qué? Porque podemos tener disponible inicialmente COMT y luego MAO o viceversa, primero MAO y después COMT. Entonces, como depende de cuál de las dos enzimas se encuentre mayormente disponible para atacar el neurotransmisor, por eso se tienen que proponer siempre los dos mecanismos. Hay autores que dicen que coexisten los dos mecanismos y eso es válido. Lo mismo va a suceder con las otras catecolaminas. Vamos a ver un efecto primero en la noradrenalina, por ejemplo, si vamos hacia abajo, vemos la ruta iniciando por la metilación y luego de la metilación la desaminación. Y si lo miro a la derecha, entonces primero hacemos desaminación y esa desaminación luego por la aldehído deshidrogenasa y luego la metilación. Y llegamos al mismo producto de degradación. La adrenalina le sucede lo mismo, puede tomar una de las dos rutas. O sea, siempre vamos a tener la opción de que
o empiece con la metilación o empiece con la desaminación, cada una de ellas. Y los procesos son todos muy similares. Preguntas, dudas, Sí, una inquietudes. pregunta en la Sí. anterior. ¿Me Sí, regreso? sí, si ocurre, no, la siguiente. Si ocurre la desaminación o la metilación, ¿va a tener algún factor al final o va a tener el mismo resultado? No El mismo importa. producto, es el Ok. mismo resultado. Es el mismo, si tú sigues la flechita, sea empezando por desaminación o por metilación, tu producto es el mismo. La serotonina, miren que también va a necesitar un primer proceso de desaminación. Esta sí es una ruta más directa con serotonina. Entonces, primero hacemos la desaminación, es decir, que atacamos el grupo amino. Luego de ello, tenemos la acción del aldehído deshidrogenasa y directamente pasamos a un segundo compuesto, a un siguiente compuesto en el cual encontramos que ya no está el grupo amino. Miren, el grupo amino del que yo hablo es este. ¿Sí? Ay, perdónenme. Aquí está el grupo amino y vemos que el proceso de la MAO provoca la desaminación. Aquí vemos ahora que lo que hay es un grupo aldehído y por la aldehído deshidrogenasa pasa a la forma de ácido. Y con eso se degradó. Y en el caso de la histamina, vemos que la histamina ahora va a necesitar hidroximetiltransferasa, que es este HMT, y gracias a la acción de ello, también vamos a ver un efecto de metilación, pero esta metilación no va a ser sobre un grupo hidroxilo, como lo vimos en los ejemplos anteriores, sino que esta metilación será sobre un nitrógeno, un grupo amino, ¿sí? Se hace la metilación y luego procedemos a la desaminación usando una MAO tipo B. Acuérdense que las enzimas tienen isoformas, entonces para la histamina actúa una MAO tipo B y después la aldehído deshidrogenasa para convertir la parte aldehído en ácido. Siempre el producto de este tipo de aminas biógenas, el producto de degradación será un ácido, su ácido correspondiente. Preguntas, dudas, inquietudes, comentarios. Bueno, se nos acabó el tiempo por hoy, muchachos. Entonces, recomendación, sigan el estudio de este tema desde ese libro que les dejo como texto guía para el desarrollo. Yo les estoy dejando el texto guía como una orientación, pero por supuesto que ustedes pueden consultar en otros, ampliar en otros textos. Tienen el material. Sí, Por señora. favor, déjame ver la diapositiva anterior una vez más. Sí, tienen la opción también de mirar el documento que les dejé disponible y con el documento seguramente van a reforzar mucho lo que hemos estudiado hoy, que es la idea. Con mucho gusto. Entonces, no lean solo hasta aquí, porque miren que no hemos abordado todos los neurotransmisores. Léanse sus capítulos completos. Ay, la doctora explicó hasta serotonina y histidina. Voy a leerme hasta ahí. No, señores. Acuérdense que hay un bloque asincrónico donde vamos a ampliar más el tema, que es el que ustedes van a desarrollar la próxima semana. Por ejemplo, no revisamos qué sucede con los aminoácidos que tienen efecto neurotransmisor. ¿Sí? Entonces, revísenlo, por favor. ¿Qué sucede con los aminoácidos? Que básicamente es lo único que nos falta. Revisar aminoácidos, entonces ya se les queda a ustedes como tarea. ¿Listo? Mi profe, ¿cómo vamos? Bueno, ¿Qué hay? señores, no siendo más, fue un gusto atenderlos el día de hoy. Cuídense mucho. Nos vemos ya en una semana larga, Ya porque ayer subí ustedes notas. van para el Subí enseguida asincrónico. los documentos.